Hola amigos y amigas de cuarto de secundaria, yo soy Yaremis Rebasa y esto es Aprendo en Casa. Hoy toca hablar de ciencias sociales, así que va a estar divertido. Desde inicios del siglo XIX, nuestro país ha recibido muchas personas. Esto es producto de las migraciones. Seguramente has escuchado hablar sobre la migración china, japonesa o incluso italiana. ¿Pero has escuchado hablar sobre la inmigración británica? Sí, británica. Al buscar explicaciones sobre por qué migran a nuestro país, encontramos muchas hipótesis, como intereses económicos, políticas migratorias favorables, motivaciones personales. Alguna u otra manera generan un impacto en nuestro país. Pero, ¿qué hay sobre la inmigración británica? ¿Cómo así llegaron y qué nos dejaron? Para analizar mejor todo esto, voy a pasarles un video bien chévere que explica ciertas particularidades y, aunque no lo crean, cómo participaron en nuestras luchas, liderando las guerras de la independencia del Perú y la guerra con Chile. Y ahora seguro que me van a querer preguntar, Yaremis, ¿habrán participaciones en la construcción de nuestra república que no han sido reconocidas? ¿O por qué Gran Bretaña habrá participado en la independencia y construcción de nuestra república? Pues no se preocupen, porque el día de hoy analizaremos por qué los británicos migraron al Perú, qué los motivó y además reflexionaremos sobre el impacto que trae consigo en nuestra convivencia y vida cotidiana. Vamos con el video. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es como se llama oficialmente, es un Estado unitario europeo constituido por 4 naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. De los británicos tenemos muchas referencias, íconos muy marcados: el rey Arturo, la familia real, el fútbol, Shakespeare, el té de las 5, el whisky, los Beatles, los Rolling Stones, Queen, en fin. Tenemos los reyes, la vida de los reyes, las guerras, Enrique VIII con sus 6 esposas, Lady Godiva, el rey Arturo, la mesa redonda, la reina Victoria, la India. Es inagotable en realidad la cultura británica. I'm still got my roots in Britain in that I love my British food. I find it very difficult here that I love my bacon, I love my cheese, I love what they call a pork pie. La inmigración británica en el Perú se inició de manera pequeña pero consistente desde la primera mitad del siglo XIX. Antes lo que hubo fueron intercambios y, si nos ponemos estrictos, los primeros británicos que llegaron a nuestras costas en el siglo XVI fueron piratas y corsarios, como Richard Hawkins o Francis y John Drake. Este último purgó prisión en un convento de Lima por espacio de 2 años. Más tarde, en el siglo XVIII, llegaron a América Hispana funcionarios irlandeses católicos al servicio de España. Durante la colonia la entrada, digamos, de extranjeros está súper controlada, ¿no? Básicamente para impedir que entraran los protestantes. Y entonces realmente un poco hacia finales de la colonia, digamos, ¿no? Hacia finales del virreinato comienzan a abrirse un poco las puertas y comienzan a entrar algunos extranjeros, algunos viajeros, básicamente aquellos que eran católicos, ¿no? Y que no ponían en jaque de alguna manera las creencias y el sistema colonial aquí imperante, ¿no? Por eso es que la entrada de los ingleses fue, digamos, un poco más tardía. Digamos, de lo que vendría a ser la presencia británica o de la Gran Bretaña, lo primero que van a llegar son irlandeses. Uno de los irlandeses más destacados que llegó al Perú fue Ambrosio O'Higgins, quien llegó a ser gobernador de Chile y virrey del Perú. El caso de los inmigrantes irlandeses es muy interesante porque es una inmigración muy antigua, digamos, antecede de alguna manera a la inmigración británica que viene después de la independencia,
porque responde a una apertura que se da en los Borbones de empezar a abrir el comercio con Gran Bretaña y empezar a abrir las rutas de comercio entre las Indias y España a través de casas comerciales fundadas fundamentalmente por irlandeses en Cádiz. Estos irlandeses también son reclutados por la Casa de Borbón como ingenieros militares, que es el caso, por ejemplo, de Ambrosio O'Higgins. Ambrosio O'Higgins llega a América para construir una serie de fortificaciones militares, puentes, etcétera, y termina como virrey del Perú. Gran Bretaña fue la gran potencia mundial durante el siglo XIX, el siglo de las luchas por la independencia hispanoamericana. El Estado británico tenía simpatías por la causa independentista por dos motivos. Algunas personas del lado liberal, interés en que hubiera libertad, pero también interés económico. En ese contexto, un personaje importante fue el ministro inglés George Canning. Después del Congreso de Viena, en donde la corona británica decide, digamos, intervenir activamente en las independencias americanas y en paralelo en una lucha frontal contra el tráfico de esclavos. No hay que olvidar que Inglaterra es el primer país que declara la esclavitud ilegal. No solamente la declara ilegal, sino que inicia a través de la Marina británica una, digamos, persecución activa de buques de esclavistas. Entonces estos dos fenómenos se, digamos, juntan y Canning, digamos, es uno de los impulsores como ministro de Relaciones Exteriores de este apoyo de la corona británica a las independencias, lo cual explica la presencia de Vizcardo y Guzmán en Londres junto con Andrés Bello y otros personajes, y al mismo tiempo todo este influjo de militares que llegan al Perú fundamentalmente a través del Ejército Libertador del Sur, comandado por San Martín. Si bien el Estado británico simpatizó con la independencia americana, los soldados que vinieron a luchar a estas tierras lo hicieron en busca de oportunidades y no en nombre de la corona. Al final de las guerras napoleónicas, cuando han habido unas movilizaciones tan masivas, ha crecido tanto el ejército británico que necesitan ver cómo se reinsertan. Cuando hay guerra, la gente se moviliza y tiene una comisión, tiene un sueldo. Entonces muchas de las personas que vienen, como Guillermo Miller, son veteranos de estas guerras en la península y están buscando oportunidades. En la independencia del Perú, destacaron 3 británicos: Thomas Cochrane, Jorge Martín Guise y Guillermo Miller. Cochrane ha armado un poco una carrera naval durante estos conflictos napoleónicos, pero también ve que para poder acceder a mayores premios, a mejores posiciones, necesita seguir incrementando su carrera, y Europa está en paz. Y los lugares donde presentan oportunidades son justamente en América Latina, y el gobierno chileno lo contrata con una comisión bastante generosa. Lo mismo sucede con Guise. La Armada Patriota chilena que trajo al general San Martín estaba al mando de un marino británico, Lord Thomas Cochrane. En 1819, Cochrane empezó a hacer incursiones de reconocimiento en la costa peruana e incluso atacó el Callao, pero no logró someter a los buques realistas ni a la fortaleza del Real Felipe, donde yo me encuentro en este momento. En 1820 se inició la ofensiva contra los realistas que estaban en el Perú, y ahí apareció el genio y la pericia de Cochrane, quien logró capturar al mejor barco de la flota española, la fragata Esmeralda. Este buque fue abordado sorpresivamente en el Callao la noche del 5 de noviembre de 1820. Cochrane actuó, como era habitual en él, sin permiso de sus superiores. En la intensa lucha contra los realistas, Cochrane fue herido y tuvo que ceder momentáneamente el mando
a un compatriota suyo, el también británico Martín Jorge Guise, quien fue considerado fundador de la Marina de Guerra del Perú. Jorge Martín Guise se afincó en Perú, se hizo católico y se casó con una limeña. Guise es inglés y también tiene familia militar, hace una carrera militar, pero no está, digamos, a la altura en el rango y la posición que tiene Cochrane. Pero él es una persona, digamos, muy correcta, que hace su trabajo y funciona muy bien, sobre todo durante el bloqueo naval del año 19 con Cochrane. Luego ya empiezan los problemas porque Guise es más cercano a San Martín en el sentido de cómo conciben que se deben llevar los premios y las capturas de los diferentes barcos, y Guise se mantiene en el Perú. Él se casa con una mujer muy joven y además él muere en la guerra de Perú y Colombia. Entonces él tiene una vida un poco más corta y una vida que se queda aquí. En 1821, el Protectorado de San Martín envió una misión diplomática a Londres. Lo que quiere San Martín es cambiar el eje de la geopolítica peruana y virarla hacia el mundo anglosajón. Era la primera potencia en ese momento, un imperio, digamos, asociado desde muy temprano con distintos tipos de libertades, ¿no? Libertad de prensa, libertades económicas, libertades políticas. Entonces, busca, yo creo que San Martín, una asociación con la esfera británica, digamos, un poco para compensar la enorme influencia que había tenido España sobre sus dominios. San Martín quería una monarquía constitucional y pensó que el emperador podía ser un miembro de la familia real británica. Su primer candidato es alguien vinculado a la corona británica, pero que en ese momento ya no era parte de la corona británica, que es el viudo de la princesa Carlota de Gales, que es Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha. Leopoldo era el ex príncipe de Gales, era un miembro de la familia real británica, pero que ya no tenía ninguna función porque su esposa había muerto dando a luz a su única hija, que también murió. Era un candidato ideal. En el camino, digamos, cae el protectorado, entra Bolívar y los planes de ser una monarquía constitucional se acaban. Pero Leopoldo llega a ser el primer rey de los belgas, luego de haber rechazado no solamente la corona del Imperio peruano, sino la corona de Grecia. El ejército de Bolívar también estaba compuesto por algunos oficiales británicos. Bolívar manda a reclutar en Londres a británicos, tanto irlandeses como ingleses, algunos escoceses, y ellos llegan a la parte norte del continente y la mayoría muere por problemas de enfermedades tropicales. Pero algunos de ellos llegan a ser muy importantes con las fuerzas de Bolívar. Personas como Daniel Florencio Leary, James Burdett O'Connor. En 1823 se estableció en Lima el consulado inglés y se instalaron casas comerciales como Graham Rowe o Anthony Gibbs & Sons, entre otras. El cementerio británico fue creado en 1834 en el pueblo de Bella Vista. El gobierno de Luis José de Orbegoso autorizó la venta de este terreno al cónsul general de Su Majestad Británica en el Perú. ¿Con qué fin? Con el fin de que sirviera de cementerio para los residentes británicos de religión protestante. El general inglés William Miller, más conocido por nosotros como Guillermo Miller, fue un importante héroe de la independencia y fue quien organizó y entrenó al ejército peruano de 1823, cuando éramos una república naciente. También participó en las batallas de Junín y Ayacucho en 1824. En Ayacucho, de hecho, comandó la caballería.
Miller, además, escribió unas memorias que dicen son muy interesantes. A diferencia de Giese y de Cochrane, no es de una persona de tanta alcurnia, pero viene de una familia con cierta comodidad y también se enrola en el ejército muy joven y hace la carrera en las guerras peninsulares, es decir, él va a España y pelea con Wellington en esas campañas. Entonces, cuando él llega a América Latina, él ya habla español, él conoce gente, mucha gente española. Incluso se encuentra aquí a realistas que en el pasado han sido compañeros de armas de él. Ahora, Miller es un personaje impresionante porque él sufrió un ataque muy fuerte cercando la costa peruana en el 19, donde casi muere. Incluso pierde el uso de sus manos. Le gustaba ser retratado con poncho, en parte por el brazo, pero también porque él se sentía muy cercano al Perú. Miller pasó sus últimos años en Lima y cuando sintió cercana la muerte, pidió que lo llevaran a un buque británico que estaba anclado en el Callao. De hecho, murió en ese buque en el año 1861, cuando tenía 66 años. En su hígado se encontraron 2 balas. Miller fue enterrado aquí, en el cementerio británico, pero en 1926 sus restos fueron trasladados hasta el Panteón de los Próceres, que queda al lado de la Casona de San Marcos, frente al Parque Universitario. En este cementerio encontramos todavía un homenaje de la nación peruana a su figura. Como dijimos al inicio del programa, si bien en términos cuantitativos la inmigración británica es mucho menor que la italiana, japonesa o por supuesto la china, su singularidad radica en otro aspecto. Es una inmigración de mano de obra capacitada, lo que en el siglo XIX podrían constituirse en términos generales profesionales. Son personas que vienen a instalar determinadas industrias, todas asociadas con la modernidad, es decir, el ferrocarril, el telégrafo, la industria textil, o servicios nuevos, especialmente después de la firma del contrato Grace, es decir, banca, seguros, etc. Durante la guerra con Chile hubo varios peruanos con ancestros británicos que ofrendaron sus vidas. Es el caso del almirante Guillermo Moore y el teniente coronel Ricardo O'Donovan, que murieron en la batalla de Arica. Por otro lado, mucho se ha dicho acerca de la participación británica en esta guerra. Yo creo que el texto de Glauco Seoane, que es hecho sobre la base de archivos británicos, en el caso puntual de una casa comercial, pero probablemente la casa comercial más importante en ese momento, que era la casa Gibbs, él prueba, digamos, que la Cancillería británica no tuvo ninguna preferencia por ninguno de los lados que peleó en la guerra. No está en la geopolítica británica querer favorecer a determinado país en ese momento. Poco se ha resaltado la participación británica en defensa de la capital durante la invasión, en enero de 1881. Muy poca gente se ha puesto a pensar en lo que significaba la presencia británica en Lima después de la batalla de Lima y la influencia que tuvo con el general Baquedano de poder parar los desmanes. Y eso se explican por los números, es decir, Italia tenía una corbeta, lo mismo que Petitoir, tenía un solo buque, y los británicos tenían por lo menos 5 al mando del almirante Sterling. Fueron los marinos de las potencias extranjeras a hablar con Baquedano. En términos de fuerza militar, el oficial que llevaba la voz cantante ahí no era Petitoir, sino era Sterling, porque tenía a su mando una mayor cantidad de buques. Un destacado peruanista fue el inglés Sir Clements Markham. Él escribió un libro sobre la guerra con Chile.
aprendió quechua y estudió nuestro pasado prehispánico. Con sus investigaciones, con sus recolecciones de semillas. El libro sobre su viaje al Cusco me parecía un libro que mostraba un Markham más con una, digamos, una mirada que penetraba más en la historia social, o ni siquiera en la historia social, sino que para ese momento, en lo que podía ser la sociedad andina y la sociedad peruana en su momento, pero siempre mirando, sí, desde una perspectiva histórica, ¿no? Con una lectura, digamos, muy bien consolidada sobre la historia del Perú, sobre los incas. Luego de la guerra se firmó el contrato Grace, que estipulaba que los acreedores ingleses agrupados en la Peruvian Corporation se comprometían a cancelar nuestra deuda a cambio de pagos anuales, la administración de los ferrocarriles, toneladas de guano y otros beneficios. Lo que siguió fue una etapa de recuperación. Empezaron a llegar inversiones extranjeras, parte de ellas británicas. Asimismo, en los valles de la costa norte se establecieron haciendas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar, propiedad de inmigrantes o descendientes de inmigrantes europeos. A finales del siglo XIX, la migración británica adquiere un nuevo aire y en este periodo es que llegan las empresas de seguros, se consolida la industria textil a través de empresas como Duncan Fox. Había mucho comercio ya y casas comerciales británicas en Arequipa y casas comerciales británicas vinculadas con la industria textil. No hay que olvidarnos que la lana a través de la casa Ricketts, la casa Gibson, era controlada por estas familias británicas y después anglo-arequipeñas que controlan la producción de la lana en Puno, el procesamiento en Arequipa y la exportación en Mollendo. Entonces, muchas de las familias arequipeñas llegan a Arequipa por la industria lanar en este caso, y lo mismo en Piura con el algodón. Duncan Fox tenía importantes intereses algodoneros en Piura y la presencia de apellidos británicos en Piura como los McDonald, los Blacker, los Lee. Mi padre vino al Perú en 1919 cuando lo soltaron de la Primera Guerra y él se casó con una de las 6 hijas de su jefe en esa firma Graham Rowe, que era una firma muy grande inglesa, así que ellos importaban y ellos se llevaban de aquí piedras, minerales y otras cosas. Mi padre llegó al Perú después de la Primera Guerra Mundial, más o menos por el año 18, 19. Fue contratado por la International Petroleum Company, ¿no? Trabajó varios años en Talara. Mi padre renunció a la International Petroleum para venir a Lima y fundar su propia compañía. Esa compañía se llamó Morris y Montero. Y tú podrás ver acá esta placa donde dice Morris y Montero, que elaboramos como recuerdo, ¿no? Tenemos la diagonal de Miraflores que fue construida por la compañía de mi padre. En su libro de memorias, El pez en el agua, Mario Vargas Llosa habla sobre el año de infancia que pasó en Piura y su acercamiento a la cultura británica. Me contó mi suegra que cuando el abuelo de Mario era prefecto en Piura, la mamá fue a vivir con Mario y se hicieron muy amigas, mi suegra Pepita y la mamá de Mario, y iban juntos a los cumpleaños, y como vivían en la hacienda Yapatera y en la ciudad de Piura, en la casa Eguiguren, entonces Mario y su mamá también fueron a la hacienda. En la hacienda Yapatera de los Checa, monté por primera vez a caballo y oí hablar de Inglaterra de manera más bien mítica, pues el padre de mi amigo James MacDonald era británico, y tanto él como su esposa, Pepita Checa, veneraban ese país, el que de algún modo habían reproducido en esas arideces de las serranías piuranas. En su casa hacienda se tomaba el 5 o'clock tea y se hablaba en inglés.
los aportes más importantes de los británicos en el Perú se produjo en la esfera del mundo asociativo, llámese clubes, sociedades, colegios. José Gálvez señala en su libro Nuestra Pequeña Historia que nosotros le debemos mucho en materia de sociabilidad, de diversión, a los ingleses, en este caso británicos establecidos en el Perú. Estos británicos son los fundadores de los primeros clubes o espacios para la sociedad peruana, o limeña específicamente. La creación de los primeros clubes británicos datan de 1835 con la creación del Salón Comercio. Otra institución británica importante es la que se funda en 1844. La biblioteca inglesa contaba con periódicos europeos y básicamente reunía a toda la colonia británica en el Perú, pero tenía la particularidad de que también recibía a inmigrantes extranjeros de otras nacionalidades y peruanos. Uno de los clubes más representativos de la colonia británica es el Phoenix Club, que tuvo varios locales en la Plaza de Armas, la Plaza San Martín y hoy en San Isidro. Eso fue fundado en 1879, en la esquina de Girón Unión con Plaza de Armas, hasta que en las revoluciones dijeron que las balas volaban por ahí, así que se mudaron a la esquina de Carabaya con la Colmena. ¡Wow! ¿Ustedes imaginaron todo el legado que nos dejaron los británicos? ¡Qué increíble!, ¿no? Bueno, chicas y chicos, en el video acabamos de ver diversos personajes británicos que participaron en distintos espacios y temáticas de nuestra vida como sociedad. Es muy importante que identifiquemos los roles que cumplieron para así poder analizar mejor las causas y motivaciones que los trajeron hacia el Perú. Y ahora el turno es de ustedes. El reto de hoy consiste en responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué Gran Bretaña participó en la independencia y construcción de nuestra república? No olvides que tu respuesta debe incluir tu postura o hipótesis, las ideas que sustentan tu postura o hipótesis y tu reflexión sobre las motivaciones y causas de la migración y el impacto que trajo consigo en nuestra convivencia y vida cotidiana actual. Bueno, esto ha sido